Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Y en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. El Evangelio de San Juan nos ha presentado a José de Arimatea y a Nicodemo, que habían bajado de la cruz a Jesús y luego lo envolvieron con unas telas, después de echar sobre la tela, la sábana, aceites aromáticos y luego encima, como se acostumbra a usar entre los judíos en los momentos de los sepelios. En ese mismo lugar donde había sido crucificado Jesús, había un jardín y un sepulcro nuevo estaba en ese lugar, y ahí pusieron a Jesús, conforme a la costumbre de los judíos. Se apresuraron porque era el día de la preparación de la Pascua. El sepulcro estaba cerca y allí lo introdujeron y lo dejaron. El día siguiente, el primer día después del sábado, María de Magdala o María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Significa que es nuestro domingo, al amanecer, porque ellos tienen que aprovechar la luz del alba y del sol en cuanto resplandecía. María es mencionada como de Magdala. Es un lugar que está a un lado del lago de Galilea. Es también llamado Tariquea, muy famoso porque hay muy buen pescado, había en ese tiempo. Ella estuvo presente junto a María, la Madre del Señor, y el discípulo amado, y es mencionada en las otras narraciones de la crucifixión de Jesús junto a otras mujeres. Incluso a la hora de venir al sepulcro en los otros evangelios es mencionada con otras mujeres. Ella fue muy temprano al sepulcro y cuando llegó vio que la piedra que tapaba la entrada, una piedra cortada en círculo, había sido removida del sepulcro. Ni siquiera se asomó. Ella sacó sus conclusiones y se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, que se distinguía porque Jesús lo amaba. Así se dijo de él en el pasaje de la relación de la cena y el lavatorio de los pies. Después se nos va a contar que es el que hizo entrar a la casa del sumo sacerdote a Simón Pedro. Ahora se nos menciona otra vez como el discípulo amado, y en el último relato de la resurrección también se mencionará junto con Simón Pedro. Apenas llegó a donde ellos estaban y les dijo lo que ella había pensado al ver la piedra removida.
se han llevado del sepulcro al Señor. El cuerpo de Jesús no podía para ella haber salido solo. Estaba muerto, inerte, rígido, pero una sola persona no podía cargarlo. Y nosotros no sabemos en dónde lo han puesto. Esa es señal de que no tienen que ver en este asunto de que está abierto el sepulcro los discípulos. Salieron entonces Simón, Pedro y el otro discípulo corriendo y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el más joven fue más veloz y llegó primero al sepulcro. Por lo que aquí se nos relata, el sepulcro estaba dividido en dos partes, un recinto donde entraban los deudos a hacer oración y a visitar al difunto, y en la otra parte, detrás de una puertita pequeña de cerca de 60 centímetros de alta por unos 50 centímetros máximo, se inclinó y alcanzó a ver lo que estaba dentro. ¿Y qué cosa es lo que vio? Lo que eso nos dice es que vio los lienzos. No dice allí que los vio en la tierra. Vio los lienzos puestos, pero no dice que están en la tierra. Y luego, mientras que él se había asomado, sucedió que llegó Simón Pedro y él sí entró al sepulcro, el otro solamente se había asomado. Cuando llegó Simón Pedro, que venía atrás de él, entró al sepulcro. ¿Y qué es lo que vio Simón Pedro? Habiendo entrado a la segunda parte del sepulcro, vio como un espectáculo, de aquí viene la palabra teatro, las telas yacientes y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, que no había sido mencionado cuando Jesús fue introducido al sepulcro. Pero la palabra keimena significa que estas telas estaban plegadas, pero como cuando se infla un globo y después se deja solo desinflado. Ya no estaba dentro del cadáver que él mantenía llenas esas vendas, y más que vendas, son sábanas. Estaban un poco plegadas, pero no estaban en desorden, y esto significaba mucho. Si alguien hubiera querido robarse el cuerpo, se llevarían solamente el cuerpo, también la sábana, que además era nueva, la acababan de comprar, y era de lino fino. El discípulo vio esto y lo vio primero Simón Pedro. Y entonces estaban como si el cuerpo estuviera dentro, pero estaba vacía la tela de la sábana. Simón Pedro vio el sudario que estaba también suspendido en el aire, dice, sin lugar. Ese sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús estaba enredado sobre un lugar en el espacio, en el aire, suspendido. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Simón Pedro salió y se fue. En cambio, este otro discípulo, cuando entró y vio lo que estaba allí en el sepulcro, creyó. La razón por la que creyó, ¿qué es? ¿Qué lo hizo creer? Los lienzos, la sábana y el sudario, que por lo que dice la palabra ozonia significa que eran del mismo material, que estaban demostrando que Jesús había resucitado. Entendieron entonces las Escrituras, que Jesús debía resucitar de los muertos. De entre los muertos lo demostraba que las sábanas estaban conservando la figura, la silueta de Jesús, como si estuviera dentro, pero ya había salido. Y el sudario estaba suspendido en el aire, como si estuviera enredado, de hecho estaba enrollado, pero atado del mentón al cráneo de Jesús. Y esto es lo que va a hacer que el discípulo amado, que había llegado primero y no había entrado, pueda ver esto y creer en que existe la resurrección. Hasta entonces entendieron las Escrituras y las pruebas de que no había sido robado el cuerpo de Cristo
sino que había resucitado, las tenían delante de ellos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.